Bienvenidos de nuevo al canal más divertido y lleno de chismes del mundo del espectáculo turco. Como siempre, me siento aquí lista para compartir con ustedes las noticias más jugosas, los amores más apasionados y los dramas más, bueno, ya saben, dramáticos. Hoy, mis cielas, vamos a sumergirnos en un tema que nos ha tenido a todos en vilo, la historia de amor entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones. Ya saben, el mundo de las telenovelas turcas es un terreno fértil para los romances de ensueño, las rivalidades épicas y los secretos bien guardados. Y en este universo, Demet y Can, con su innegable química, se convirtieron en el centro de todas las miradas. ¿Recuerdan Erkencikus? Por Dios, qué serie. La historia de amor entre Sanem y Can, sus miradas, sus roces, sus peleas y por supuesto, sus apasionados momentos, todo nos cautivó. Demet, con su sonrisa de ángel y su talento desbordante, se metió en el corazón de todos como Sanem, una joven soñadora y llena de energía. Su inocencia, su alegría y su perseverancia nos recordaron que a veces, la vida es una aventura y que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y luego estaba Can Yaman, el hombre que hizo suspirar a media humanidad. Con su porte imponente, su mirada profunda y su encanto irresistible, Can, interpretando a Can Divit, nos hizo creer en el amor a primera vista. ¿Quién no soñó con ser la afortunada que robara el corazón de este galán? La magia entre Demet y Can traspasó la pantalla. La química era evidente, palpable, innegable. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores que alimentaban la esperanza de los fans. ¿Eran pareja? ¿Estaban juntos? ¿Eran solo amigos? La intriga era constante y la ilusión desbordante. Se decía que los veían juntos en restaurantes, compartiendo momentos íntimos, escapadas románticas, todo se convirtió en material para alimentar la fantasía. Los fans creían en un amor real, en un cuento de hadas que trascendía la ficción. ¿Y quién podía culparlos? La conexión entre ellos era tan fuerte que era difícil separar la realidad de la fantasía. Pero como en toda buena telenovela, el destino tiene sus propios planes. Y en este caso, el guión dio un giro inesperado. El rumor, la noticia, el bombazo. El sí de Demet, pero no al hombre que todos esperaban. Así es, mis amores. Demet Özdemir aceptó la propuesta de matrimonio de Oğuzhan Koç, un famoso cantante, actor y comediante turco. La sorpresa fue mayúscula. Las redes sociales explotaron, los foros de fans se inundaron de mensajes de apoyo, de alegría, pero también de desilusión. La noticia generó un torbellino de reacciones. Algunos celebraron la felicidad de Demet, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Otros, más apegados al sueño de verla con Can, se sintieron un poco tristes. Es natural, mis cielas. Cuando uno se involucra emocionalmente en una historia, es difícil aceptar que la realidad tome otro rumbo. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que este momento fuera especial? ¿Qué hizo que la alegría estallara, a pesar de la desilusión de algunos? La respuesta, como siempre, está en la autenticidad y la felicidad de Demet. Las fotos de la pedida de mano, los vídeos de la celebración, las declaraciones de amor. Todo irradiaba una alegría genuina, una emoción palpable. Se veía a una Demet radiante, enamorada, feliz. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. Ver a una persona que admiramos, que queremos, encontrar la felicidad, es algo que nos alegra el corazón. El sí de Demet a Oğuzhan marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Una etapa llena de amor, de ilusiones, de proyectos en común. Y aunque algunos aún soñaban con el romance de ensueño con Can Yaman, había que reconocer que Demet y Oğuzhan formaban una pareja encantadora. Se veían felices, se complementaban, y eso es lo que realmente importa en una relación. Y llegó el momento más esperado, la boda. La boda de Demet y Oğuzhan fue un evento espectacular. Se celebró en un lugar de ensueño, rodeados de amigos, familiares y colegas del mundo del espectáculo. Demet, vestida con un impresionante vestido de novia, lucía radiante. Oğuzhan, con su característica sonrisa, no podía ocultar su felicidad. Las fotos de la boda fueron la sensación. Los detalles del vestido, la decoración del lugar, la torta, los bailes. Todo fue perfecto. Pero lo más importante, mis amores, es que se notaba el amor, la complicidad y la alegría. Ese fue el momento más feliz.
Un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de presenciarlo, ya sea en persona o a través de las redes sociales. Y la pregunta del millón, ¿qué pasó con Can Yaman? ¿Cómo reaccionó él ante la noticia, ante la boda? Como era de esperar, hubo mucha especulación al respecto. Algunos medios de comunicación intentaron obtener alguna declaración, alguna reacción, pero Can siempre se mantuvo discreto. Respetuoso. Can Yaman, con su profesionalismo y su elegancia, eligió el silencio. Respetó la decisión de Demet, honró su privacidad y demostró una madurez admirable. Demet y Can compartieron una historia en la pantalla, una química innegable, pero cada uno tiene su propio camino, su propia vida. Y lo importante, mis amores, es respetar las decisiones de los demás y desearles lo mejor. En la vida, como en las telenovelas, a veces los finales no son como los imaginamos. Pero eso no significa que sean malos. Simplemente son diferentes. Y en el caso de Demet y Can, ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo sus carreras y encontrando la felicidad en sus propios términos. Y ahora, mis cielas, quiero que reflexionemos sobre algunas lecciones que podemos sacar de esta historia. **1. La vida es impredecible **a veces, lo que creemos que es el final, en realidad es el comienzo de algo nuevo y maravilloso. El destino nos depara sorpresas, giros inesperados. *2. La felicidad es lo que importa *debemos celebrar la alegría de los demás, incluso si nuestros propios sueños no se cumplen. La felicidad ajena no nos resta, nos suma. *3. El amor es un misterio es una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante, que nos da fuerzas para enfrentar los desafíos y que nos llena el corazón de esperanza. *4. La importancia del respeto es fundamental respetar las decisiones de los demás y honrar su privacidad. Cada persona tiene derecho a elegir su propio camino. *5. La autenticidad y la felicidad genuina son los ingredientes más importantes para una vida plena. La felicidad es contagiosa y nos hace sentir bien a todos. *6. El tiempo sana el tiempo cura las heridas y nos permite seguir adelante, incluso cuando el corazón está roto. *7. No te aferres a las fantasías aprende a diferenciar la realidad de la ficción y a aceptar que a veces, los sueños no se hacen realidad. *8. El amor propio es fundamental amarnos a nosotros mismos y valorarnos, independientemente de las relaciones que tengamos. *9. El poder de la amistad los amigos son un gran apoyo en los momentos difíciles y nos ayudan a celebrar los momentos de alegría. *10. La perseverancia sigue luchando por tus sueños y no te rindas ante los obstáculos. Así que, mis amores, ¿qué les pareció la historia del sí de Demet Özdemir? ¿Les gustó el vídeo? ¿Les emocionó la noticia? ¿Qué piensan ustedes de la pareja formada por Demet y Oğuzhan? ¿Y qué opinan de la discreción de Can Yaman? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y compartir nuestras emociones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje, por su tiempo, por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigas y amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima, mis amores. Chao, chao. Y esperen, mis amores, que la historia no termina aquí. Porque como en toda buena telenovela, siempre hay más capítulos por escribir. Y aunque Demet y Oğuzhan están casados, y Can ha seguido su camino, el destino, a veces, es caprichoso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en el mundo del espectáculo, todo puede suceder. Y aunque no podemos predecir el futuro, sí podemos analizar los rumores, las pistas y las señales que nos dan las estrellas. Por ejemplo, ¿qué ha sido de la vida de Can Yaman después de Erken Cikus? Pues, mis cielas, ha tenido una carrera meteórica.
Ha protagonizado otras exitosas series turcas, ha conquistado mercados internacionales y se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza. Can, con su carisma y su talento, ha demostrado ser un actor versátil y comprometido. Ha participado en proyectos en Italia, demostrando su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes. Y aunque ha sido muy reservado con su vida personal, siempre ha mantenido una conexión especial con sus fans, quienes lo adoran y lo apoyan incondicionalmente. ¿Y Demet, qué ha sido de ella? Pues, mis amores, Demet ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado otras series de televisión, ha participado en proyectos cinematográficos y se ha convertido en un referente de estilo e inspiración para muchas mujeres. Demet, con su trabajo y su dedicación, ha demostrado que es una artista talentosa y con mucho futuro. Y aunque ha enfrentado desafíos personales, siempre ha mantenido una actitud positiva y optimista. Su felicidad, su alegría y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Pero, ¿qué hay de la relación entre Demet y Can en la actualidad? ¿Se hablan? ¿Se ven? ¿Sigue existiendo alguna conexión entre ellos? Pues, mis amores, la respuesta es un misterio. Lo que sí sabemos es que ambos han demostrado respeto y admiración mutua en diversas ocasiones. Han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas y han mantenido una actitud cordial y profesional. En el mundo del espectáculo, a veces los reencuentros son inevitables. Y aunque no podemos asegurar que Demet y Can vayan a volver a trabajar juntos, las posibilidades siempre existen. La química que tenían en pantalla era innegable, y los fans siempre han soñado con verlos juntos de nuevo. ¿Será posible que en el futuro el destino vuelva a unirlos en un proyecto profesional? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y especulando. Y hablando de especulaciones, ¿qué hay de los rumores sobre la vida personal de Can Yaman? Pues, mis cielas, Can siempre ha sido muy discreto con sus relaciones. Ha tenido algunos romances conocidos, pero siempre ha mantenido una actitud reservada y respetuosa. Los medios de comunicación siempre han estado muy atentos a sus movimientos y han especulado sobre sus posibles parejas. Pero Can, con su elegancia y su profesionalismo, siempre ha mantenido su vida privada alejada de los focos. Y Demet, por su parte, está felizmente casada con Oğuzhan. Se ven muy enamorados y felices, y han demostrado ser una pareja estable y sólida. Su relación ha sido un ejemplo de amor y compañerismo, y han compartido momentos inolvidables. Pero, ¿qué pasaría si el destino les diera una nueva oportunidad a Demet y Can? ¿Cómo reaccionarían los fans? ¿Cómo reaccionarían ellos mismos? Pues, mis amores, la respuesta es un misterio. Lo que sí sabemos es que el mundo de las telenovelas turcas es impredecible. Y que a veces los sueños se hacen realidad. Así que mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus carreras, de sus proyectos y de sus éxitos. Y como siempre, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Por su tiempo, por su cariño y por ser parte de esta comunidad. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigas y amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima, mis amores. Chao, chao. Pero esperen, mis amores. Que la historia continúa, y con más detalles jugosos que nunca. Porque, como ya sabemos, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Ahora profundicemos un poco más en los detalles de la boda de Demet y Oğuzhan, porque, mis cielas, fue un evento digno de un cuento de hadas moderno. Seamos sinceros, todas soñamos con una boda así. La ceremonia se celebró en un lujoso hotel a orillas del Bósforo, con vistas espectaculares y una decoración que combinaba elegancia y romanticismo a la perfección. La elección del lugar, ya de por sí, era un indicio de la importancia que ambos le daban a este día especial. Demet, como ya mencioné, lució radiante con un vestido de novia diseñado por un famoso diseñador turco. El vestido, de corte clásico y con detalles modernos, realzaba su figura y la hacía lucir aún más hermosa. El velo, largo y delicado, le daba un toque de sofisticación y misterio. Era una verdadera princesa. El novio, Oğuzhan, no se quedó atrás. Con un traje elegante y a medida, y una sonrisa que no se le borró de la cara en todo el día, lucía radiante y enamorado. Se veía a la perfección en armonía con su futura esposa.
La ceremonia fue emotiva y llena de momentos especiales. Hubo discursos, lágrimas de alegría y promesas de amor eterno. Los amigos y familiares de la pareja compartieron anécdotas, recuerdos y buenos deseos. La emoción era palpable en el ambiente. Y luego la fiesta. ¡Ay, la fiesta! Música, baile, comida deliciosa y por supuesto, mucha alegría. Los invitados, entre los que se encontraban famosos actores, cantantes y personalidades de la televisión turca, disfrutaron de una noche inolvidable. Demet y Oğuzhan bailaron su primer baile como marido y mujer, y el ambiente se llenó de magia. Los amigos y familiares se unieron a la celebración, y la pista de baile se convirtió en un torbellino de alegría y diversión. Las fotos de la boda fueron la sensación en las redes sociales. Los detalles del vestido de Demet, la decoración del lugar, la torta de bodas, los momentos de baile, todo era perfecto. Pero lo más importante, mis amores, es que se notaba el amor, la complicidad y la alegría que reinaban en el ambiente. La boda de Demet y Oğuzhan fue un evento que quedará grabado en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de presenciarlo. Fue una celebración del amor, de la felicidad y de la unión. Fue un ejemplo de cómo dos personas pueden encontrar la felicidad juntos y compartirla con el mundo. Y hablando de compartir, no podemos olvidar la reacción de los fans. Como ya mencioné, algunos sintieron un poco de desilusión por no ver a Demet con Can. Pero la gran mayoría, mis amores, celebraron la felicidad de Dem. Y le enviaron sus mejores deseos. Los fans de Demet, los fans de Oğuzhan y los fans de ambos, se unieron en un mensaje de apoyo y cariño. Demostraron que el amor y la felicidad de sus ídolos eran lo más importante. Y eso, mis cielas, es lo que realmente importa. Y ahora volvamos a Can Yaman. ¿Qué hizo Can en ese momento? Pues, como ya dijimos, Can siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Optó por el silencio, por el respeto y por la elegancia. No hizo declaraciones públicas sobre la boda de Demet. En su lugar, se enfocó en su trabajo y en sus proyectos. Demostró ser un profesional comprometido y un hombre maduro. Y eso, mis amores, habla muy bien de él. En el mundo del espectáculo, es importante mantener una actitud respetuosa y profesional. Y Can, con su actitud, demostró que es un verdadero profesional. Y ahora, quiero hablarles de la importancia del respeto y la privacidad. En el mundo del espectáculo, los famosos a menudo se ven expuestos a la atención mediática y a los rumores. Y es importante respetar su privacidad y su derecho a elegir su propio camino. Demet y Can compartieron una historia en la pantalla, una química innegable, pero cada uno tiene su propia vida y sus propias decisiones. Y lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Y ahora, mis amores, quiero que reflexionemos sobre la importancia de celebrar la felicidad de los demás. A veces en la vida nos encontramos con situaciones que no nos gustan o que no se ajustan a nuestros deseos. Pero es importante celebrar la alegría de los demás, incluso si eso significa renunciar a nuestros propios sueños. La felicidad de Demet y Oğuzhan debe ser celebrada. Y debemos desearles lo mejor en su nueva etapa de vida. Y ahora, mis amores, quiero que hablemos de la importancia del amor propio. Es fundamental amarnos a nosotros mismos y valorarnos, independientemente de las relaciones que tengamos. El amor propio es la base de una vida feliz y plena. Y ahora, quiero que hablemos de la importancia de la perseverancia. En la vida a veces nos encontramos con obstáculos y desafíos. Pero es importante no rendirnos y seguir luchando por nuestros sueños. La perseverancia es clave para lograr el éxito y la felicidad. Y finalmente quiero agradecerles a todos ustedes, mis amores, por acompañarme en este viaje, por su tiempo, por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigas y amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima, mis amores. Chao, chao.